Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandiyarañe, iniciamos un programa más de nuestro curso bíblico en forma sistemática. Estamos reflexionando siempre pedagógicamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos enseña todos los días. Desde la palabra de Dios podemos sacar el alimento necesario para que nosotros vivamos como verdaderos y auténticos cristianos. La Biblia es el centro que nos ilumina y justamente de esta reflexión de toda una iglesia, de toda una comunidad que durante largo tiempo, reflexionando, después inspirado por la acción del Espíritu Santo, Dios mismo, como autor de la Biblia, en cuanto hablamos de Dios en esa experiencia de una tradición, de una comunidad que va leyendo y entendiendo su camino de fe, que lo pone por escrito, y entonces este legado maravilloso que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, la palabra de Dios, la Biblia. Y desde ahí entonces, como tradición, la vamos reinterpretando y la vamos trayendo hoy, aquí, a nuestra realidad, a nuestro tiempo. No solamente para entenderlo, no solamente para sacar el mensaje y quedarnos ahí, sino que una vez que entendamos con ese esfuerzo, con esa exégesis, con esa extracción que estamos haciendo, entendiendo lo que el autor sagrado en aquel tiempo quiso decir, hoy, ¿qué nos quiere decir Dios a nosotros? Para que lo llevemos sobre todo a una aplicación, ¿verdad?, en nuestra propia vida, que es lo más importante. Estábamos nosotros reflexionando durante toda esta semana del capítulo 21, el capítulo 22. El capítulo 22 es sobre la prueba que Dios le pone a Abraham, que es justamente el sacrificio de Isaac. Habíamos dicho que este capítulo es bastante rico en el sentido de que nos centramos más bien en qué cosa, nos centramos en lo que significa la prueba que Dios da a Abraham, la prueba en la que Dios nos pone también entonces a nosotros, cómo nosotros respondemos ante ciertas cosas que son tan nuestras, porque Isaac está representando para nosotros, está simbolizando aquello del cual nosotros nos consideramos los papás verdaderamente. Las cosas que entran en lo profundo de nuestra propia existencia. Y bueno, nosotros habíamos quedado en el capítulo 22, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, decíamos, es decir, hay una respuesta de parte de Abraham, como ya anteriormente en el capítulo 12 había sucedido. Deja tu tierra, deja todo lo que yo te he dado ya aquí en este lugar, desde Ur de los Caldeos, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham ya había dejado todo y ya se puso en camino. Ahora de nuevo el Señor le vuelve a pedir un dejar, un abandonar, un irse al lugar donde Dios le está indicando. Abraham ahí erige, dice, el altar. Es tan importante la situación en que se encuentra, erigir el altar, dispone la leña, ata a su propio hijo Isaac y lo pone sobre el altar encima de la leña. El 10 nos dice, luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Estamos entrando entonces en el clímax de la narración. Estamos entrando en el momento más crucial, ¿verdad? Porque el primer pedido de parte de Dios era justamente, Abraham, aquí estoy, le dice Abraham, toma a tu hijo, el que tanto amas, a Isaac, y ve a la región de Moria y ofrécelo
en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Aquí entonces todos estos elementos, ¿verdad?, en una forma sintética te está diciendo un resumen de la propia vida de Abraham, cómo él va a responder desde su fe, desde su obediencia, ¿verdad?, porque la fe al final va a significar justamente obediencia a Dios. Luego extendió su mano, decíamos aquí, y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Es decir, que hay una respuesta satisfactoria de parte de Abraham hasta el momento final. Las discusiones de Abraham en realidad no son ninguna discusiones, sino que más bien son aquí presentaciones y son aclaraciones, ¿verdad?, ante preguntas concretas con respecto al hijo que le pregunta dónde está el cordero que será inmolado. Y en fin, son preguntas así directas, pero no con Dios todavía. Como dijimos hace rato, no es que Abraham se pone a discutir, a llorar, a patalear y a decir: Señor, ¿por qué me pides esto? Señor, ¿por qué después de tanto esfuerzo que he conseguido un hijo ahora me lo estás pidiendo, ¿verdad? Y bueno, y aquí él, cuando se dispone, dice, extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Ya estamos en acción prácticamente. El versículo 11 nos dice: pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. El ángel del Señor entonces que llama desde el cielo. Ciertamente esta es la conciencia del pueblo, la conciencia de una tradición, la conciencia de la religión, cómo uno va entendiendo este relacionarse con Dios. Los sacrificios humanos, como decíamos anteriormente cuando iniciamos nuestra reflexión sobre este capítulo, decíamos culturas que ofrecían en holocausto los sacrificios humanos. La reflexión del pueblo, la reflexión de la realidad de la religión de Israel, la religión de los judíos, entonces comienzan a decir: no, esto no puede ser así. Nosotros no estamos para ofrecer sacrificios humanos. Y desde ahí nosotros entendemos lo que aquí le está diciendo: Abraham, Abraham, aquí estoy. Y ahora el ángel: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Aquí está. El versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12 entonces son los elementos centrales, ¿verdad?, de toda nuestra narración. Cómo estamos llegando al ápice, ¿verdad?, de esta narración. Cuando de nuevo en el 12, ¿verdad?, el ángel que habla: no pongas tu mano sobre el muchacho. No poner la mano sobre el muchacho. Tampoco le hagas ningún daño. Todo lo contrario de lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, porque él viene caminando, viene con la intención justamente de ofrecer este sacrificio, es decir, tenía que haberlo matado, tenía que haberlo ofrecido como sacrificio sobre el altar. Aquí el ángel mismo que le dice: no pongas tu mano sobre este muchacho, ni le hagas ningún daño. Y viene una conclusión muy importante para nosotros: ahora sé que temes a Dios. ¿Qué significa el temer a Dios? Incluso después vamos a reflexionar más, ¿verdad?, sobre este tema, lo que significa el temor de Dios. Que el temer a Dios no significa porque se castiga, no sé lo que nosotros podamos entender. El temor de Dios aquí significa el respeto a Dios. Pero para que podamos entender incluso más profundamente, no es simplemente el que yo le respeto a Dios, sino que el temor de Dios significa que yo sé quién es Dios, experimento quién es Dios. Desde esa experiencia de quién es Dios, desde ese conocimiento de quién es Dios, entonces yo le respeto a Dios, porque le conozco. ¿Por qué yo le respeto a alguien? Y bueno, porque yo justamente le conozco. Mira, este señor, esta señora. Entonces, viste, ahí viene el respeto, ¿verdad? Pero aquí también nos hace entender que el respeto significa ese temor de Dios. El temor de Dios significa no el
tener miedo de Dios, sino que el respetarlo porque nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Él es Dios. Yo soy criatura. Yo soy dependiente de Dios. Entonces recuerden que incluso en muchos otros pasajes de la palabra de Dios, cuando se habla del temor de Dios, es muy importante. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, ya al inicio nomás, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 7, ahí en el versículo 7, cuando termina, nos dice luego que todo principio, ¿verdad? de la sabiduría como tal es el temor de Dios. El principio de toda sabiduría, te dice ahí. Pero la sabiduría que nosotros entendemos como ese relacionamiento profundo con un Dios que nos quiere y que nos ama, ¿verdad? Y entonces por eso decimos, ese temor de Dios significa ese respeto porque yo lo conozco y entonces por eso lo amo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Y seguimos nuestra reflexión Ñande Yarañe. Como siempre, estamos agradecidos a todos nuestros auspiciantes y también a todos aquellos que se han hecho ya padrinos de Ñande Yarañe. Seguimos invitando a todos aquellos que quieran ayudarnos, ¿verdad?, para que Ñande Yarañe siga siempre a través de las redes y sobre todo también a través de los medios de comunicación social. Nuestro objetivo es siempre llegar con la palabra de Dios para evangelizar a cada casa, a cada rincón y sobre todo a cada corazón. Es lo más importante, que llegue a nuestra vida, que llegue a nuestro corazón la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y un mensaje de salvación, opoco añanderejea lleva. Penuchão, como dice el brasilero, es decir, pisando tierra. Tenemos que pisar tierra. Tenemos que saber lo que Dios nos pide, es decir, que tiene que haber un cambio en nuestra propia vida. No podemos quedarnos simplemente con buenas ideas, no podemos quedarnos simplemente en un conocimiento abstracto. O más aún, no podemos quedarnos simplemente en repetir fórmulas o en repetir simplemente versículos de memoria. Tenemos que entender, comprender, saber cuál es ese mensaje de salvación y desde ahí entonces continuar haciendo nuestro camino de salvación. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 22 del libro del Génesis, que nos habla de este encuentro, ¿verdad?, de Abraham con Dios, pero que ahora le está pidiendo algo demasiado grande. En este encuentro entre Dios y Abraham y que le está poniendo a prueba. Decíamos que desde un inicio, ¿verdad?, que te pone ahí en el versículo 1 del 22, después de esto Dios puso a prueba a Abraham. Lo que se narrará en esta prueba de Dios a Abraham nos da a entender que la intención de Dios no es simplemente el sacrificio de Isaac, sino que sobre todo poner en evidencia esa fidelidad, esa obediencia de parte de Abraham para con Dios. E incluso nosotros hablábamos al inicio, cuando Dios le llama y le pide este esfuerzo: toma a tu único hijo, al que tanto amas, ve a la región de Moria, ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Nosotros no vemos una reacción así polvorita, ¿verdad?, de Abraham, como diciendo: no, ¿cómo me vas a pedir esto? Si yo ahora recién mi hijo ha nacido, este es el único hijo que yo tengo, ¿cómo es que me lo vas a sacar de nuevo, verdad? No encontramos esa reacción como se puede encontrar, ¿verdad?, en otros lugares de la Biblia, con los profetas que se sienten llamados y que tienen tal vez esa dificultad, ¿verdad?, porque se sienten también limitados. Ciertamente que aquí nos encontramos ante una situación aún mayor que esto. Pero nos da a entender el silencio de Abraham con respecto a una protesta hacia Dios, nos da a entender que verdaderamente Abraham entiende cuál es la voluntad de Dios Padre. Que Abraham sabe qué es lo que Dios le está pidiendo. Que Abraham entiende
que este sacrificio es lo que también a él le hará crecer, porque si Dios me lo pide, lo que Abraham hace es simplemente que enseguida responde. A la mañana, a la madrugada, ya ensilla el asno, toma consigo a sus siervos, toma a su hijo Isaac, corta la leña del holocausto y después entonces se pone en camino hacia aquella montaña que Dios mismo le había indicado. Y es así como nos encontramos en este momento en que Abraham, ¿verdad?, viene el ángel que le quita, ¿verdad?, de esa situación en la que él estaba entrando y le dice: aquí estoy. El ángel le dice: no pongas tu mano sobre este muchacho, no pongas tu mano sobre este muchacho, ni le hagas ningún daño. Es decir, desde la obediencia que nosotros hacemos, es Dios de nuevo que actúa, es Dios de nuevo que después de esa prueba tan fuerte, tan difícil, el que nos da, Él mismo nos da una mano. Él comprende y entiende cuál es nuestra reacción. Él entiende y comprende hacia dónde nosotros estamos caminando y qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y entonces, después dice, Abraham llamó a ese lugar Proveerá, el Señor proveerá. Así lo llamó entonces, el Señor proveerá. Y por eso se dice hasta hoy, en la montaña del Señor se proveerá. En la montaña del Señor se proveerá. También podemos mirar y podemos entender esta partecita, ¿verdad?, que nos está indicando y nos está diciendo que el Señor proveerá. No somos nosotros entonces quienes dirigimos la historia, sino que siempre es Dios el que dirige la historia. En este camino de santidad, en este camino de encuentro, de conocimiento con Dios, ciertamente que vamos a tener momentos difíciles, ¿verdad? Vamos a tener momentos en los que tenemos que ir compaginando nuestra propia vida con esta propuesta del Señor. Nosotros le llamamos, ¿verdad?, pruebas, que son elementos muy importantes que nosotros tenemos que discernir para poder dar una respuesta también concreta, ¿verdad?, a lo que Dios nos está pidiendo. Y desde ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, Señor, ponemos, así como hace Abraham, en ese silencio y en esa disponibilidad total. Pero al final de cuentas, lo que tú me pides, Señor, tal vez va mucho más allá de lo que yo estoy queriendo. Abraham no dijo ni mu, ¿verdad? Pero oyapó, alleva. Bebeñan de Yara, entonces, actúa. También nosotros, ¿verdad?, para llegar a eso, el actuar, el hacer, porque Dios nos lo pide, un discernimiento muy profundo. Después entonces, ya cuando están ahí en ese momento, porque ahora dice, sé que temes a Dios, ahora sé que temes a Dios, el temor de Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Importante que tengamos en cuenta eso. No me has negado ni siquiera a tu único hijo. Y al levantar la vista vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tomó entonces el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto también es en la medida en que nosotros respondemos a Dios, en la medida en que nosotros obedecemos a Dios, Dios también después encuentra, ¿verdad?, una solución siempre. En este momento vemos que está un carnero, dice, que está enredado allí, en ese lugar. Es una forma de decir cómo Dios actúa, cómo Dios nos hace entender que a Él lo que más le interesa es verdaderamente el holocausto o la renuncia nuestra de nuestro corazón. Lo otro será un signo externo. Dios hace que eso aparezca. Dios hace que ese cordero pueda ser inmolado y pueda ser ofrecido, pero no el hijo. Es decir, está salvando la situación del propio hijo que estaba yendo hacia la muerte. Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Y por eso se dice hasta hoy, en la montaña del Señor se proveerá. En la montaña del Señor se proveerá.
Luego el ángel llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por su descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó ahora a donde estaban sus siervos. Todos juntos se fueron a Beersheba y Abraham residió allí. Bueno, esta es la historia entonces como va concluyendo, por lo menos del 1 al 19. Importante ahora que el ángel del Señor lo vuelve a llamar. Es una segunda vez. Y le dice: juro por mí mismo, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, aquí de nuevo vuelve a aflorar esa promesa y vuelve a aflorar esa bendición de parte de Dios en la medida en que nosotros somos responsables, pero mejor dicho, esa palabra responsable significa ser obedientes a Dios. Hemos dicho que en ningún momento Abraham se opuso, sino que procuró entender, procuró hacer ese camino que llevaba a un sacrificio enorme. Ofrecer en el holocausto, ¿verdad?, al propio hijo significa ofrecer en holocausto lo más profundo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas.
Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Queridos hermanos, estamos en Ñande Yarañé, estamos reflexionando el capítulo 22 del libro del Génesis. Como siempre, nosotros queremos invitarles a adquirir nuestro CD, que está ayudado también a llevarlo adelante por la parroquia María Auxiliadora y Santuario, el programa Ñande Yarañé y Jóvenes para los Jóvenes. El País de Mis Amores, que lo hemos grabado con madera fresca, con este grupo tan interesante, tan lindo, con una participación especial del Padre Víctor Luis Cabañas. Esto que nosotros estamos vendiendo es para mantener, sostener nuestros programas, ¿verdad?, de televisión, de evangelización. Así que les pedimos a todos ustedes que colaboren con nosotros para que esto se pueda difundir siempre, en todas partes. Después iremos con otros proyectos también de grabaciones, músicas religiosas, después también oraciones, y después también algunas reflexiones en CD. Pero por ahora comenzamos con esto y les pedimos a todos ustedes que nos ayuden así a evangelizar. Y nosotros seguimos con nuestro curso sistemático Ñande Yarañé, que estamos llegando todos los días por medio de las redes y también por los medios de comunicación social. Ustedes tienen siempre allí en la pantalla el número donde pueden llamar y así también nosotros podemos hacer este camino de evangelización. Nosotros queremos seguir reflexionando, estamos en el capítulo 22 del libro del Génesis, el versículo 15. Al inicio decíamos que lo que se quiere acentuar en este capítulo 22 es la prueba a la que pone, ¿verdad?, Dios a Abraham. O mejor dicho, la respuesta, diríamos, ¿verdad? La respuesta que es una respuesta obediente de parte de Abraham para con Dios.
le está pidiendo nada más y nada menos que el sacrificio, la muerte, el holocausto de su mismo hijo. El que había esperado tanto, el que había luchado tanto, ¿verdad? Que se había hasta casi deprimido, casi por decir así, en el capítulo 15, ¿verdad? Encontramos a un Abraham que le dice a Dios, pero por favor, Dios, ¿cómo es que yo ya me estoy por morir y no tengo todavía ni un hijo? Entonces Eliezer de Damasco, al final de cuentas, él será quien va a heredar, ¿verdad?, todo lo que tengo. Y el Señor le dice, no te preocupes, porque soy yo el que dirige la historia. Y ahora entonces le pone a prueba. Entonces la prueba aquí en cuanto a la fidelidad de Abraham. A ver si nos entendemos, le está diciendo Dios a Abraham. Y es lo que sucede. Y parece que sí, ¿verdad? O sea, porque Abraham en ningún momento duda, titubea de esta situación. Entonces, al no titubear él de esta situación, nosotros podemos entender, o sea, comprender que Abraham se aferra verdaderamente a la obediencia a Dios. Es lo más importante. Obedeciendo, nosotros podemos realizar plenamente el plan de salvación del Señor. En el lugar número 1, entonces, está la obediencia, porque ustedes saben que la obediencia, el Shema Israel, que significa el escuchar a Dios, justamente, escuchar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y para eso va a estar entonces lo que le llamamos nosotros el discernimiento, comprender, entender qué es lo que Dios está queriendo de nosotros. Y en la medida en que nosotros entendemos y comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, ciertamente que nosotros entonces vamos a responder a ese designio de Dios. Entonces aquí el ángel que le dice, ¿verdad? Le llamó por segunda vez, juro por mí mismo, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu Hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La bendición es posterior o consecuencia, diremos nosotros, de una obediencia, de un escuchar a Dios. En la medida en que nosotros obedecemos, en la medida en que nosotros escuchamos a Dios, ciertamente que después Él nos bendice. Y esto de yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, implica para nosotros ese camino, fruto de ese camino. Implica para nosotros ese continuo esfuerzo, ¿verdad?, para poder obedecer. Y como consecuencia, para recibir las bendiciones de parte de Dios. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí se vuelve a retomar la promesa de parte de Dios. El Génesis capítulo 12 ya nosotros habíamos reflexionado, ¿verdad?, diciendo que a través justamente de la descendencia de Abraham, nosotros vamos a tener la bendición también de los pueblos, ¿verdad? Yo haré de ti una gran nación, primero el pueblo elegido, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, hasta ahí todo bien. Ahora serás una bendición, y serás una bendición. Después dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Y Dios entonces como que le está haciendo pasar por un crisol a Abraham. Entonces hoy ya mi agua, bateco vagina, reyapopa peja eandejina. Areyapopa porque reyaposewi, tapa porque endere yapo porque hoy me tiene presión y nada, yo puedo ir paite. Y parece que no, porque aquí se nota en los primeros versículos que Dios le hace esta propuesta a Abraham, como esa oveja, como se dice, que va al matadero sin balar, sin estar llorando ahí, ¿verdad? Responde directamente. Y es una respuesta silenciosa, entendiendo que es Dios mismo el que le está pidiendo. Entonces, muchas veces él hace página, lleva. Peñan de yara o yerure hañan debe. Peana eñan de ya cuana o peana eñan de ya eshana. Va el yerure ashehan va ere pa yerure she peñan de yara. Aupea se amo ñepunuta, güero guata, lleva. Allá pues hanguaisha peñan de yara
Oyerureva Sheve. Y aquí viene entonces esa premiación de parte de Dios. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Y oí, bebé, ya que tú has obedecido mi voz. En la medida en que nosotros obedecemos la voz del Señor, entonces todo esto camina mucho más fácilmente, ¿verdad? Porque estamos obedeciendo y sabemos que es Dios el que dirige nuestra propia historia. Y al mismo tiempo nosotros vamos haciendo el discernimiento y vamos entendiendo lo que Él quiere de nosotros. En el versículo 19 nos dice, Abraham regresó a donde estaban sus siervos, todos juntos se fueron a Beersheba y Abraham residió allí. Esta es entonces la conclusión que tenemos del versículo 22, el capítulo 22, versículo 19 de esta historia, de esta partecita del sacrificio o de la prueba a la que Dios pone a Abraham, que es el sacrificio de Isaac. El hecho de que Abraham regrese a donde estaban sus siervos, ¿verdad? Y que todos juntos se fueron a Beersheba y Abraham reside ahí, entonces nos está diciendo, bueno, volvemos a una paz y a una serenidad de nuestra vida, volvemos a bajar a lo nuestro. Ante las situaciones de la prueba, ante las situaciones en que nos cuesta, nosotros obedecemos, pero después, con esa obediencia y con esa fuerza de Dios, nosotros volvemos a ¿dónde? Y regresamos de nuevo a nuestra comunidad. Es decir, hace rato nosotros nos hemos separado porque esta es una lucha, casi diríamos cuerpo a cuerpo con el Señor. Es el de la obediencia. Este es el encuentro personal con Dios. Y nosotros tenemos que procurar. No hemos descuidado en ningún momento el aspecto comunitario. Van caminando en comunidad. Nos vamos encontrando en comunidad. En un momento tenemos que alejarnos porque la respuesta será nuestra con respecto a Dios. En Yara Oyerureña debe añandeña me a la de respuesta. Añandeña ye chata hina bebe. Añande oigo ye cuamba eva hina peñan de holocausto. Va epalaña me eta peñan de Yara, va epalañan de Yara, hoy potañan de ya sacrifica, ya yuca peñan de con asome, da y le ponan bajina lleva, va epalaña me eta hina peñan de Yara. Y entonces desde ahí este sacrificio, desde ahí esta lucha y este esfuerzo, en una forma cuerpo a cuerpo, personalmente con Dios, hemos dejado por un momento la comunidad, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos entendido entonces lo que Dios, ¿verdad?, nos habla por medio del ángel que te llama y te vuelve a reflexionar. Abraham, Abraham, algo que dice Epal, Abraham, Abraham. Ella cuando me se yerure con indeupea, pero ella anderemos yupea, a ella no obediente. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero.
Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Queridos hermanos, estamos con nuestro programa Ñande Yarañé. Como siempre agradecemos a todos nuestros auspiciantes y también invitamos a que todos ustedes sigan nuestro curso bíblico de todos los días, de lunes a viernes, por Red Guaraní. Estamos así queriendo evangelizar y también le pedimos a todos ustedes que nos acompañen con sus aportes, con su ayuda, háganse padrinos de Ñande Yarañé, para que podamos mantener y llegar hasta nuestras familias con esta evangelización. Llamen al número y anótense ahí, inscríbanse, ¿verdad?, como padrinos. 0981 50 50 36. Y después nosotros, en el día de hoy, estamos concluyendo con este capítulo muy interesante del Génesis 22, donde nos habla de la prueba que Dios prueba a Abraham, que es el sacrificio de Isaac. Nosotros decíamos en este capítulo que el sacrificio de Isaac representa, por una parte, una situación, por lo menos en el contexto histórico, una respuesta al problema del sacrificio o de los holocaustos que ofrecían de los niños
en esta cultura cananea. Incluso yo les indicaba algunos lugares que se encuentran actualmente haciendo alguna visita, en algunos viajes a Tierra Santa, ustedes podrán ver, podrán observar, ¿verdad?, estos lugares que la arqueología hoy nos muestra. Y la Biblia, de cierta manera, está luchando contra esto. Es un proceso que se está haciendo también, ¿verdad?, en este tiempo. Como diciendo la palabra de Dios, no al sacrificio humano. Y por eso te está mostrando, ¿verdad? Abraham, no, tú no puedes sacrificar a tu hijo, no se puede. Es otro estilo de sacrificio lo que yo te voy a pedir, ¿verdad? Incluso después pasaremos a los sacrificios de animales, pero incluso también en ese proceso llegaremos también que el sacrificio de los animales no será lo más importante, ¿verdad? Quiero, dice, el sacrificio del corazón. Quiero que rasgues no las vestiduras, sino que rasgues tu corazón. Quiero misericordia, quiero amor y no sacrificio. Bueno, y así. Pero se dan cuenta que es un proceso, que es un caminar. Y durante todo este tiempo, en esta narración, en el capítulo 22, encontramos desde el primer llamado de Abraham para hacer este camino, que hay una respuesta y que hay una obediencia de parte de Abraham. Abraham responde enseguida, tal vez con un silencio, pero que escucha la voz de Dios, pero que entiende lo que Dios le está pidiendo. Y cuando nosotros reflexionábamos y decíamos que les pide a su propio hijo, sacrifica algo que es externo a vos, sino que entonces quiere decir que el sacrificio de parte nuestro, ¿verdad?, que cada uno tiene que hacer con respecto a Dios, es algo que te toca lo profundo, que sale desde adentro, no una cosa externa. Una cosa externa que tal vez, sí, por una parte estamos apegados a las cosas externas, pero bueno, una vez que salió, ¿verdad?, de eso, quedó en una cosa externa. Sin embargo, te pide algo más. Te pide, el propio hijo significa algo que sale de vos mismo, algo que sale de tus entrañas, algo que forma parte de tu propio ser. Y fíjense la respuesta de Abraham, porque Abraham enseguida responde y dice que a la madrugada al día siguiente ensilló enseguida el asno, se pone ya en camino, toma consigo a sus 2 siervos, o sea, toma consigo a esa comunidad, o dentro de esa comunidad donde él siente también la pertenencia, toma a su propio hijo, como decíamos Isaac, y se pone en camino, ¿verdad?, con todos los elementos que necesita para el holocausto. Y después, él, cuando se encuentra ya en este pedido, ¿verdad?, en el momento crucial del sacrificio, también él se separa de nuevo de la comunidad. Nosotros habíamos comparado incluso con el sacrificio de Jesús en el Getsemaní. Es una comunidad que le acompaña, unos discípulos. Jesús camina, se aleja un poco más, lleva de nuevo a 3 que son parte de su comunidad, pero después en un momento les tiene que decir, bueno, ahora quédense ustedes 3 aquí. Yo me voy ahí, me separo de ustedes. ¿Cuál era la intención? Y justamente esa intención que el autor sagrado nos quiere decir, andé, necesita peñande ya no debes andé solucionar tal problema. Dere yeshata peñande ya andien, dere ñemonguetata gendie andere tamba eva, lande huerecoa a lleva. Amba eva de la ofrece sea hina, amba ella bandere ofreceta porque ñande yara o yeruren de vejina. Pero para ñande yara has treiche ba ije bigondere yerureta sea lleva. Cuando ya ella y porque Abraham o quiniete. Abraham escucha la voz de Dios. Y el escuchar el Shema Israel, que significa entonces, significa obediencia, ¿verdad?, para nosotros. Quédense aquí, mientras yo y el muchacho seguiremos adelante. Daremos culto a Dios. Y ahí después volveremos a reunirnos con ustedes. Y así es que él toma ese silencio, camina en ese silencio. Pero Dios es aquí donde de nuevo le llama a Abraham. Él cumple, hace todo lo necesario para el sacrificio. Pero es allí donde Dios, cuando Él extiende su mano, toma el cuchillo para inmolar a su hijo, es cuando Dios actúa. Abraham, Abraham, aquí estoy. Abraham, Abraham, aquí estoy. Y le dice directamente, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño.
no pongas. No es ese el sacrificio que yo te estoy pidiendo. No pongas. No es el sacrificio humano lo que yo te estoy pidiendo. Es otro estilo de sacrificio. Porque ahora yo sé que temes a Dios. Habíamos reflexionado también y habíamos mirado un poco sobre el temor de Dios, ¿verdad? El temor que significa el respeto a Dios. Hay leña importante, vean de Enguana. Es tu hijo, mira que eso es lo elemental y lo profundo de tu corazón y de su vida. Eso es número uno para vos. O por encima de eso está incluso este temor a Dios, es decir, el respeto a Dios. Le quiero a mi familia, le quiero a mi hijo, le quiero todo esto que tú me has regalado, mis talentos. Yo mismo me amo a mí mismo. ¿Pero por qué? Y porque justamente yo le temo a Dios. El temor de Dios significa el respeto a Dios. Porque se haya la ñandeyara no me lleve, sentar como hay jineco. Cuando haya porque ñandeyara o me lleve. Y entonces, ahora viene la consecuencia de todo, ¿verdad? Lo que ha sucedido. Enseguida, de nuevo, al levantar la vista, ve el carnero que estaba enredado en una zarza, toma ese carnero y le ofrece en holocausto en lugar de su propio hijo. Significa entonces el ofrecer ese sacrificio que Dios quiere. Significa el ofrecer aquello que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Trabajo, esta en la medida en que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo en este día nuestro programa Ñande Yarañé. Queremos recordarles a todos ustedes que tenemos Ñande Yarañé dominical. De esto no podemos olvidarnos. Siempre Ñande Yarañé dominical reflexiona sobre las 3 lecturas del día domingo. Por eso se llama Ñande Yarañé dominical. A las 8:30 por este mismo canal, Red Guaraní. 8:30. Y luego tenemos la repetición de este mismo programa a las 16 horas. El domingo, Red Guaraní, 8:30 y también la repetición a las 16 horas. Todos estamos invitados entonces a reflexionar esas 3 lecturas dominicales. Y como siempre, nosotros les invitamos a que todos ustedes puedan adquirir nuestro CD, como ya hemos dicho, El País de Mis Amores que tenemos aquí. Tenemos ahí el número en la pantalla para que ustedes puedan hacer los pedidos y nosotros también les podemos hacer llegar el CD. Con esto ustedes nos ayudan a nosotros para que podamos hacer llegar la palabra de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Y ahora les imparto mi bendición. Que el Señor Jesús descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.